Hola, buenas. Hola, buenas tardes, buenos días por acá. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Pero es de día ya o todavía no? ¿Cómo? ¿Que es de día ya o todavía no? Acá son las 8:15. Sí, sí, ya Ah, de bueno, día, ya de día. estamos arrancando. Estamos arrancando. Estamos arrancando, estamos arrancando. Se nos complicaba con el marketplace, que sería las 4 de la madrugada nuestra, así que, pero bien. Ahí vamos a guardar un minutito y ya vamos a estar comenzando. Buen día, buenas tardes. Hola, buen día, Marce, buenas tardes. Bueno, ya estamos en tiempo, así que vamos a comenzar en, en consideración de todos los que ya se han estado sumando. Bueno, primero que nada, bienvenidos. Muchas gracias por regalarnos su tiempo para poder compartir algunas interpretaciones, definiciones, conceptos vinculados a la transformación digital. Y desde ya muy agradecidos y súper contentos de poder participar en este gran evento que es BAOS. Eh, Estuve hablando ayer con algunas de las organizadoras, me dicen que el año que viene probablemente vayan a una versión presencial, así que en marzo vamos a tener que considerar ahorrar unos pesos para poder viajar, que va a estar bueno, va a estar bueno eso. Así que bien, sin mayor preámbulo, vamos a la presentación. Bueno, acerca de nosotros somos Aikigo, una consultora de tecnología, de transformación digital y consultoría organizacional. Bueno, quien les habla, Federico Martín Pascual y Marcela Schwinn, que está conectada al track, a la comunicación. Marce fue la fundadora de Equigo, luego se sumó Virginia, que en este momento no nos puede acompañar por un inconveniente personal que está transitando, y finalmente me terminé subiendo yo al barco. Nosotros actualmente tenemos clientes en diferentes lugares de Latinoamérica y operamos obviamente mucho en Argentina y también tenemos algunos proyectos en Norteamérica. Eh, un poco acerca de mí, bueno, eso, de formación ingeniero, eterno aprendiz, me gusta mucho, muy curioso, me gusta aprender siempre de todo un poco. Y soy, se podría decir, jugador de básquet en slow motion a esta altura de la vida, porque la verdad que uno piensa que va rápido, pero cuando lo mira en los videos no es así. Eh, y bueno, Marce, te dejo el micrófono para que también puedas presentarte a la gente. Bueno, muchas gracias, Fede. Bueno, yo soy ingeniera en sistemas, tengo algunos magíster y algunos años más que Fede. Básicamente mi experiencia está en todo lo que es la operación y haciendo el mundo de la agilidad desde sus comienzos, ¿no? Transitando todo esto de la importancia de lo que es la transformación en las organizaciones. Así que, bueno, muchísimas gracias por el tiempo de todos. Bueno, Agrego ahí, vi que pusiste que soy ciclista, ¿no? Yo sí, diría sí, que quería también rescatar eso. aprendiz de ciclista. Bien, bien, bien. Bueno, bien, un poco cuál es la idea de este encuentro. No somos muchos, así que normalmente uno a veces se comunica por chat, pero siéntense libres si hay que abrir el micrófono y realizar alguna pregunta, es más que bienvenido. Si se animan a prender las cámaras, también súper agradecido, porque la verdad nos encanta poder interactuar cara a cara.
Y bueno, y la siempre presente ley de movilidad, ¿no? En donde si uno no está, siente que no está a gusto o considera que no está obteniendo algún conocimiento productivo, no puede realizar ningún aporte significativo, está libre de poder moverse. Esta es una ley muy presente siempre en los open space. Así que bueno, vamos a precalentar. Les voy a proponer que ingresen al Menti con ese código, o pueden escanear el código QR desde sus teléfonos. Y vamos a arrancar, ahí voy a lanzar la encuesta, con un check-in. Primero, cómo están llegando. Vamos a compartir cómo están llegando a esta instancia ya del BAOS, después de haber transitado unas cuantas charlas en la escala de coraje. Vienen muy cansados, vienen fortalecidos, vienen entusiasmados. ¿Cómo están llegando? Fede, una cosita, entré por el celu y me salta otra pregunta directamente. ¿Qué otras palabras sumarías al término Palabras transformación transformarías digital? al término. Ok. Yo también. Un problema técnico le pasó a Steve Jobs, me puede pasar a mí. No consideren el QR, entonces ingresen con el código. Y disculpas por eso. Bien, bueno, hay varios Empate. entusiasmados, hay algunos que vienen en modo zen, es sábado, así que es un momento apropiado para llegar así. Buenísimo. Y vamos a la siguiente pregunta, que es ¿con qué palabras asociarías la transformación digital? ¿Qué les viene a ustedes cuando piensan en transformación digital? ¿Qué les viene a la mente? Resistencia apareció ahí primero. Bien, cambio, reto, procesos, agilidad. Cambio. Innovación, muy bueno. Propósito, muy bueno. Muy bueno, vamos a estar justamente tocando ese tema. Tecnología, automatización, buenísimo. Bueno, bárbaro. Cambio se lleva todos los laureles. Gracias por participar en esa pequeña dinámica. Bueno, vamos a volver entonces a la presentación. ¿Me confirman si están viendo? Sí. Ok, Sí. perfecto. Bueno, entonces, dada esta pequeña colación de conceptos que hay en torno a la transformación digital, nuestro propósito el día de hoy es recorrer esta agenda, ¿sí? Ver, y relacionado con una de las palabras que surgió ahí que me parece súper interesante, que es el propósito. ¿Por qué hablamos de transformación digital o para qué estamos hablando de transformación digital? ¿Para qué hablan? ¿Por qué las empresas tienen necesidad de hablar de transformación digital? Nos gustaría recorrer ese propósito para poder después abordar el concepto y contemplar los elementos fundamentales que intervienen en un proceso de transformación digital y dejarles un modelo que nosotros normalmente utilizamos en los procesos y en los proyectos de transformación digital que abordamos. Primero que nada, ¿para qué? El propósito, ¿sí? Y acá les quiero compartir un pequeñito video para recapitular, ¿sí? Para recapitular un poco de, esto de la transformación digital, ¿es una moda? ¿Es una necesidad? ¿Por qué estamos hablando de esto? Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular.
Las redes sociales a los medios de comunicación, Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Bueno, ¿qué les pareció? Domingos de reflexión. La verdad que esto no es nada nuevo, lo hablamos permanentemente, pero muchas veces lo hablamos de los discursivos y en nuestra experiencia de proyecto de transformación digital siempre nos encontramos con otra palabra que surgió en la nube de palabras que ustedes propusieron allí, que es la resistencia. Entonces, me parece muy a veces revelador el video en el sentido de que nos olvidamos, al estar tan inmerso en los procesos de cambio que estamos transitando, nos olvidamos de lo disruptivo que han terminado siendo esos cambios, ¿sí? Y acá abro un poquito el espacio para ver alguna opinión que tienen en relación al video o si quieren realizar algún aporte. Bueno, continuamos entonces. Esto de las disrupciones, ¿sí? Es algo no menor, o sea, de hecho hay estudios y hay documentación y bibliografía que hacen referencia a qué va a pasar el día de mañana, y la verdad que no lo sabemos, ¿sí? Un estudio del World Economic Forum hace referencia a que el 65% de los niños que ingresan a escuelas primarias van a trabajar en funciones al día de hoy desconocidas, ¿no? Y esto es algo que personalmente como padre me preocupa día a día. ¿Qué va a pasar el día de mañana con nuestros hijos? ¿Hacia dónde iremos, no? Tenemos sobrados ejemplos de que vamos a estar transitando una época de cambios cada vez más acelerados. Si uno ingresa a la página Will Robot Take My Job, puede y coloca un trabajo o un rol cualquiera, puede ver, esto no es más ni menos que un pequeño algoritmo, ¿no? Pero puede ir viendo cuáles son los riesgos de automatización que van a tener los diferentes roles en el futuro, ¿sí? Entonces, todo muy lindo con cómo está cambiando el mundo, con cómo está cambiando, digamos, los contextos, pero bueno, las organizaciones operan en el mercado. ¿Y qué pasa en los mercados que hace que hoy estemos necesitando transformaciones digitales? Esto también es repetido, pero muchas veces hay que repasarlo porque justamente son cuestiones que en ocasiones directivos de la organización lo mencionan desde la boca hacia afuera, pero no lo impactan o no lo cambian hacia adentro de las estructuras organizacionales. Entonces hoy hablamos de mercados mucho más volátiles, comunicación saturada en ruido. Esto es increíble cómo uno ve que gran parte de los problemas en las organizaciones podrían ser resueltos mejorando las comunicaciones. Cuando hablamos de mejorar la comunicación, ¿qué significa? Hablar mejor, no, lograr mayor entendimiento, ¿sí?
en mi experiencia personal, vengo de una semana en donde tuvimos un inconveniente con un equipo y realizando los 5 por qué, uno se encuentra con que el problema original de esos inconvenientes que estaban relacionados con el nivel de performance y demás que tenía el equipo, está vinculado a problemas de comunicación, a falta de entendimiento, falta de validación entre sus miembros, ¿sí? Entonces, en un mundo tan instantáneo, muchas veces hay que parar la pelota y tratar de generar un espacio para poder mantener mejores comunicaciones, ¿sí? Obviamente, los clientes son mucho más exigentes. Hoy estamos conviviendo con nativos digitales que no basan su compra en una calidad de servicio de postventa, sino más bien en cómo la organización opera en las redes, cómo es un nivel de marketing digital, ¿sí? Y a veces la opción de compra está más basada en recomendaciones que en otras cosas, ¿sí? Entonces, estas nuevas generaciones también generan cambios disruptivos en los mercados. Obviamente la globalización en su máxima expresión, el COVID nos ha demostrado eso, y la incertidumbre es permanente. ¿Y qué pasa con las organizaciones? Bueno, las organizaciones siguen siendo grandes, siguen siendo lentas, sigue habiendo estructuras muy verticalistas, sigue habiendo escaso empoderamiento. En nuestra experiencia, a veces cuesta muchísimo que los managers puedan de alguna manera empoderar a sus equipos, empoderar a las personas, porque está bueno esto del empoderamiento, pero ¿hasta cuánto sos capaz de confiar decisiones importantes en tu equipo? Obviamente transitando un proceso de maduración de ese equipo para que pueda entender cómo tomar decisiones importantes. Los ciclos de retroalimentación en las organizaciones son escasos, por eso en la agilidad insistimos mucho con el tema de poder tener feedback frecuente. Implementen como quieran implementar el feedback, pero el feedback debe ser frecuente, debe haber una permanente interacción entre managers, entre equipos de trabajo, entre pares de equipos de trabajo para ver cómo vamos y para que todo eso se traduzca en aprendizajes y crecimientos de capacidad de acción, ¿sí? Entre tanta estructura, entre tanto exceso de información que probablemente no agregue valor, entre tanto ruido de comunicación, al cliente lo perdemos. ¿Cuántas organizaciones en realidad están midiendo qué está pasando con el cliente? Nos encontramos con muchas organizaciones que no tienen métricas específicas para evaluar la experiencia del cliente. Y por supuesto, modelos de gestión completamente obsoletos, ¿sí? Modelos de gestión que están diseñados para operar organizaciones de otra era, ¿sí? ¿Y esto concretamente por qué sucede? Bueno, hay un concepto muy interesante que es la diferencia entre lo que sería la ley de aporte acumulativo y la ley de crecimiento exponencial. La ley de aporte acumulativo de Gordon Moore planteaba que la cantidad de transitores de un microprocesador se iba a incrementar eventualmente cada 2 años, se iba a duplicar cada 2 años, con lo cual el comportamiento iba a ser relativamente lineal. Los mercados funcionaban de esa forma. Para poder tener éxito en un mercado bastaba con copiar o tratar de hacer algo semejante a lo que estaba haciendo mi competencia con algún agregado de valor y me aseguraba el sustento, ¿sí? Pero hoy en día eso no sucede, y un ejemplo de ello fue la industria de la fotografía, ¿sí? Cuando un ingeniero de Kodak presentó la primera máquina fotográfica digital a la comisión directiva, dijeron, no, todavía falta mucho para eso. Y así fue como terminó Kodak, ¿no? Y la industria de la fotografía ha vivido esa transición, ese crecimiento exponencial, ¿sí? Hoy nos encontramos con dispositivos que generan fotografías con componentes de inteligencia artificial que permiten modificar imágenes, aplicar filtros, etc., ¿sí? En mi época de pequeño recuerdo a mi padre teniendo una máquina como la que figura ahí al medio, en donde poder ir a revelar un rollo fotográfico era todo un evento para la familia, ¿no? O sea, ver cómo habían salido algunas de esas 36 fotos del rollo fotográfico era todo un evento y no se desperdiciaba una sola foto, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿con qué nos encontramos? Ya hemos hablado de qué es lo que está pasando en el mundo. Nos encontramos con un mundo que ya deja de ser VUCA, ¿sí? Deja de ser volátil, incierto, complejo, ambiguo, y pasamos a un mundo completamente caótico, lo que llamamos mundo Bunny. Pueden haber escuchado también este concepto. Un mundo muy frágil, donde la ansiedad está siempre presente, que es no lineal y que es extremadamente incomprensible.
Entonces, ¿qué pasa cuando nos encontramos con un mundo bunny? Bueno, la volatilidad es extrema, la complejidad es altísima, la globalización llega para quedarse y va a ser cada vez mayor. La diversidad de problemas también es cada vez mayor. Tenemos menores recursos, menores accesos a recursos esenciales, ¿sí? Y mayores dificultades sociales por lo que genera este punto de imposibilidad de acceder a ciertos recursos, ¿sí? Entonces, en este escenario, el comando y control o la planificación más bien tradicional como la conocemos, es verdaderamente una utopía. No sirve de nada poder pensar en planes, porque los planes van a ser cambiados al minuto. Esto no significa que yo tengo que desentenderme de los planes. Los planes existen y están buenos para poder marcarme un camino, pero no tiene sentido que una organización esté alineada en su estrategia a una planificación de muy largo plazo, ¿sí? Por eso hablamos de dos elementos fundamentales que plantea la agilidad y por eso que las organizaciones deben buscar enfocarse hacia la agilidad, que son la inspección y la adaptación, ¿sí? En lugar de pensar absolutamente toda mi estrategia, planificarla de acá a un año y tratar de ejecutarla y al finalizar el año celebrar si logramos cumplir o no los KPI, realizo permanentes inspección y adaptaciones en ciclos cortos, ¿sí? En donde el principal objetivo es lograr cada vez mayor aprendizaje, ¿sí? Si no logré los resultados, pero logré aprender, no deja de ser un éxito. Entonces, un común denominador en todo esto, y justamente es el vector de aceleración de los cambios, es la tecnología, ¿sí? En este gráfico podemos ver cómo ha ido evolucionando justamente con la ley de crecimiento exponencial, los diferentes avances tecnológicos. Se habla de sobrepasar la capacidad intelectual, que en teoría se sobrepasó la capacidad intelectual de un ratón en el año 2015 y vamos a la singularity, o sea, a poder de alguna manera que las máquinas sobrepasen la capacidad intelectual de los seres humanos. No sé si llegaremos a eso o no, pero es una proyección. En este sentido vamos, eso es indiscutible. Entonces, dado que los principales vectores de aceleración son los componentes o la evolución de componentes tecnológicos, otra situación que se presenta al día de hoy es la famosa industria 4.0, la revolución industrial. Hemos pasado por diversas revoluciones industriales en la historia de la humanidad, ¿sí? Justamente la primera revolución industrial, la aparición de la máquina a vapor, la segunda revolución industrial, la electricidad, tercera revolución industrial, computación y robótica, cuarta revolución industrial, el mundo del IoT, las fábricas inteligentes, fábricas que tienen la capacidad de variar dinámicamente su línea de producción en función de determinados valores, en función de determinados sensores, que arrojan información y que dicen probablemente el área de secado no tiene la temperatura adecuada o no tiene los materiales suficientes, ok, viro la línea de producción hacia otra área y luego envío el producto al área de secado, ¿sí? Por dar un ejemplo. Entonces, ¿cuáles son muchas veces se le dice los cuatro jinetes del apocalipsis que aparecen en este concepto, en esta cuarta revolución industrial, en Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Blockchain, fundamentalmente, ¿sí? Son disrupciones tecnológicas que nos están llevando a un cambio que va a ser de tal tamaño, y ya nos están llevando a un cambio, van a ser de tal tamaño que van a reconfigurar la posición política, económica y social de diferentes países inclusive, que van a clasificar a los países entre verdaderos productores de tecnología y valor agregado y países meramente consumidores de tecnología y valor agregado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Aparece justamente la disrupción que provocan estas tecnologías, ¿sí? Pero estas disrupciones son disrupciones tecnológicas. Son sumamente importantes, nos están llevando hacia una era de la humanidad tremendamente reveladora y la verdad que es un gusto poder ser parte de esa historia, pero las organizaciones no van a producir una transformación digital. Son sumamente importantes, pero no van a producir una transformación digital. ¿Qué es necesario contemplar al momento de llevar adelante una transformación digital? Es necesario contemplar otros aspectos fundamentales, modelos de gestión, modelos de innovación, modelos de gestión del cambio, qué cultura deseamos promover, cómo queremos que se relacionen nuestros colaboradores y otros factores que
son más bien muchas veces contextuales a la organización, es como qué nuevas generaciones se están incorporando a la organización, qué regulaciones existen en el país en donde la organización se ubica, ¿sí? Qué factores económicos y políticos de orden mundial están de alguna manera atravesando a la organización, ¿sí? Entonces, llevar adelante un proceso de transformación digital implica contemplar esos aspectos, ¿sí? Pero poder hacerlo con estos tres elementos, poder hacerlo con velocidad, poder hacerlo con constancia y fundamentalmente con innovación, ¿sí? Porque si no innovamos, difícilmente logremos generar un valor diferenciador en el mercado. Difícilmente logremos que esa compañía sea sostenible, sustentable en el tiempo. Por supuesto que la innovación aparece en todos estos componentes tecnológicos que mencionamos anteriormente, pero también tiene que ver con cómo gestionamos esa innovación, ¿sí? Queremos estar en las redes, queremos estar en los mercados digitales. Ok, seguramente necesitamos inversión tecnológica, necesitamos que nuestros aplicativos tengan un enfoque mobile first, que estemos leyendo permanentemente qué sucede en las redes, pero necesitamos inspeccionar y adaptar y estar atento a qué pasa con todo eso, ¿no? Y para ello necesitamos adecuados modelos de gestión y adecuados modelos de innovación, ¿sí? Bien. Pero no todo es, como decíamos anteriormente, la tecnología es importante, pero no todo es tecnología. Y aquí les quiero compartir un videito que es muy interesante, probablemente algunos ya lo hayan visto, sobre todo a esta altura del día. Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, tandläkare at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. Så ska vi sätta en till. Ah, ja. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Get over the door. Open the door. Wrong voice command. Error. Hey, there. With a rock. Open door. Open door. Open door. Open door. Higher. Higher volume. Higher. Higher. Es buenísimo. Está bueno, ¿no? Bueno, la idea es un poco reivindicar esto de que cuando hablamos de transformación digital muchas veces me gusta decir de que no es que cada elemento de una transformación digital es independiente y esencial por sí mismo. Digamos, todos los elementos de una transformación digital son como los dedos de una mano. Sin alguno de esos elementos, las transformaciones digitales no serían viables. O sea, no podemos hablar de solamente tecnología. Tenemos que hablar de otros temas. Tenemos que hablar de las personas. Tenemos que centrarnos en cómo esas personas se relacionan, se comunican, cómo están, ¿sí? Y tampoco podemos hablar solamente de modelo de gestión, ¿sí? Porque estaremos cambiando la forma en la que hacemos las cosas sin producir un resultado, un outcome favorable y deseable por la organización, ¿sí? Entonces, ¿qué es en definitiva la transformación digital? Todo muy lindo, bueno, pero lleguemos a la definición. ¿De qué hablamos cuando hablamos de transformación digital? Justamente es eso. Es un cambio disruptivo en los modelos de negocio por nuevas estructuras, ¿sí?, organizacionales que se logran a través de dos variables de cambio, tecnología y cambio cultural como vectores de propagación, ¿sí? No es lo mismo transformación digital que digitalización. Si aplicamos tecnología a ciertos procesos de negocio, estamos digitalizando, lo estamos haciendo más rápido, lo estamos automatizando, probablemente los estemos mejorando, pero no estamos haciendo una transformación digital. No estamos haciendo una reingeniería organizacional a partir de ese cambio, a partir de esa digitalización, ¿no? ¿Y qué abarca una transformación digital? Marce, ¿está por ahí? Sí, sí, estoy.
me tomo un vasito de agua y te dejo contar qué abarca una transformación digital para vos. Vale, excelente. Bueno, ¿qué es lo que abarca? Principalmente lo que estuvimos hablando respecto de la cultura y el liderazgo, ¿no? La importancia de como equipo, cómo nos incluimos dentro de la organización. La estrategia basada en el cliente, la importancia de empezar a pensar nuestros modelos de negocio no solamente mirando a nuestro cliente, sino también qué es lo que está pasando con nuestros colaboradores. Hoy, en una sesión anterior, estábamos viendo el tema de las emociones y los valores, ¿no? Cómo afecta realmente eso en nuestra organización. La tecnología va a ser el paraguas que después a nosotros nos va a poder acompañar a llevar adelante esa transformación digital. Pero si no tenemos el foco en nuestra cultura, en la forma en que vamos a estar trabajando con nuestros equipos y mirando hacia nuestros clientes, todo lo que sea la agilidad y la innovación van a quedar solamente en unas frases, ¿sí? Entonces, esos son como los puntos importantes que trabajamos cuando hablamos de transformación digital. Foco en las personas, en nuestros colaboradores, en nuestros clientes y el resto del gran paraguas de la tecnología. Genial, genial. Gracias, Marce. Como decía recién Marce, innovación mencionó por ahí, ¿sí? Nunca dejar de lado, nunca dejar de pensar de que la innovación siempre es el norte y es el camino a seguir, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer para poder implementar innovación, y no porque sí, sino justamente para poder mejorar los resultados y para poder lograr un mayor aporte de valor de la organización al mercado, necesitamos construir estructuras y estrategias organizativas que permitan sembrar la innovación. ¿Sí? Imagínense ustedes trabajar en una empresa en donde de repente me digan, no, solamente podés innovar de 4 a 5, el resto tenés que hacer todas estas tareas que yo te digo. Evidentemente no están generando el contexto que habilite para que yo pueda innovar. Entonces, para poder generar un contexto apropiado que permita cosechar la innovación, tenemos que trabajar en la cultura y tenemos que trabajar en el modelo de gestión que impera en la organización al momento de intentar generar una transformación digital en ella. No busquemos hacer agilidad desde el día cero, ¿sí? Muchos casos en donde a veces se intenta hacer agilidad desde el día cero porque se tiene un martillo en la mano y todo problema es un clavo, y probablemente no sea el mejor camino, ¿sí? La recomendación es siempre entender con un nivel de profundidad apropiado al cliente, entender el modelo de gestión y por qué y para qué tiene ese modelo de gestión, relacionándolo con la palabrita que surgió al principio del propósito, ¿no? Probablemente si un cliente esté operando de una determinada forma, tenga sus debidas razones, ¿sí? Entonces, entender nos va a permitir generar un aporte de solución mucho más apropiado y mucho más sustentable en el tiempo, ¿sí? Y al igual de que tampoco hay que hacer agilidad en momento cero, lo más recomendable es tampoco incorporar tecnología por incorporar tecnología, porque probablemente eso redunde en mucho mayor esfuerzo por parte del cliente para poder administrar esa tecnología sin generar los resultados esperados, ¿sí? Entonces, hablábamos de cultura, hablamos de modelo de gestión, ¿sí? ¿Qué pasa si la cultura no es apropiada? ¿Sí? La verdad que estoy en una organización que yo quiero cambiar, pero la verdad que tiene una cultura que es muy difícil, es muy verticalista. El horario de salida en la organización es a las 17:30, pero el que se va a las 17:29, las cámaras de seguridad lo siguen hasta la puerta, ¿no? Entonces, quiero cambiar esa cultura verticalista. ¿Cómo hago? Planifico el cambio cultural de la organización, ¿sí? Y la realidad es que, como dicen estas frases de estos genios, es que los cambios culturales no se planifican. Uno no puede armar un Gantt, un project, con diferentes tiempos de ejecución y resultados de cambios culturales esperados. No hay manera de hacerlo, no hay manera de hacerlo porque tiene que ver con qué la cultura, con el comportamiento de los individuos y cómo esos comportamientos interaccionan en grupos, en equipos, en comunidades dentro de la organización, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para lograr eso? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que exista un entorno de innovación, para que la gente se sienta sumamente contenta con el trabajo, para que vaya al trabajo y realmente esté motivada? Porque eso redunda obviamente en mayor productividad y menores tasas de rotación interna.
y hay que trabajar sobre los valores que la organización quiere promover, ¿sí? ¿Cuáles son los valores? ¿Sí? Nosotros solemos muchas veces realizar dinámicas en la organización en donde llevamos a los managers a pensar en cuáles son los valores que vos querés promover. Anotalos en una lista. Muchas veces nunca se tomó la organización el trabajo de identificar qué valores desea promover en la organización, ¿sí? Y eso normalmente actúa como guía de comportamiento de todas las interacciones que se producen en la organización. Por supuesto que los valores no solamente los definen los managers, ¿sí? También realizan su aporte de valor, valga la redundancia, los diferentes equipos, los diferentes colaboradores y demás, ¿sí? Entonces, una vez identificados los valores, lo que hay que hacer es siempre tenerlos presentes, tenerlos como guía y tener en claro que hay que motivar a aquellos digamos, aquellas acciones que estén orientadas en esos valores, pero siempre desalentar aquellas acciones que no sean consistentes con los valores identificados, ¿sí? Si un valor para mi organización es el compromiso, por supuesto que tengo que tener alguna estrategia para, de alguna manera, incentivar el compromiso, y alguna estrategia para rever o dar feedback cuando yo observo que el compromiso no se está dando, ¿sí? Si el valor es el respeto y la diversidad, tengo que tener estrategia para celebrar cada vez que crezca el respeto y la diversidad en la organización y estrategias para desalentarlo cuando eso no suceda, ¿sí? Y eso se logra estableciendo guías, estableciendo referencias, estableciendo manuales, dinámicas, prácticas, etcétera, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la cultura, por otro lado tenemos la gestión, ¿sí? ¿Qué pasa con la gestión? Y la realidad es que seguimos operando las organizaciones con modelos de gestión provenientes de la era industrial, ¿sí? Con modelos de gestión que fueron muy exitosos y que realmente nos aportaron un gran valor y nos permitieron como humanidad evolucionar en el campo del management, pero hoy por hoy empiezan a ser modelos de gestión que terminan siendo obsoletos, ¿sí? Las organizaciones no son máquinas, no debemos tratarlas como tal, debemos tratar las organizaciones como organismos. Cada persona es única en sí misma, las emociones van con las personas normalmente a sus espacios de trabajo, no es como antes que se pensaba de que uno tenía que dejar las emociones como una mochila en la entrada y recuperarla cuando salía, con lo cual si las emociones van con las personas a los espacios de trabajo, sean físicos o virtuales, hay que tener estrategias de liderazgo que permitan contemplar en ese aspecto, ¿sí? Me dirán, bueno, el esfuerzo es importante, sí, es importante, pero no hay que dejar de tenerlo presente si queremos tener organizaciones sustentables y con capacidad de adaptarse al cambio. Las organizaciones que tienen capacidad de adaptarse al cambio son aquellas que operan como organismos, en donde los integrantes de esas células, que son los que suelen estar más cerca de los problemas, tienen capacidad de adaptación y tienen capacidad de decisión. Para eso necesitamos poder empoderar a la gente y poder transitar un adecuado camino y una estrategia de empoderamiento. ¿Cómo vamos a hacer para empoderarlo? Tampoco sirve que yo como manager llegue un día a la organización y diga, muchachos, están todos empoderados, hagan lo que quieran, porque nos va a llevar a un mal destino. Yo tengo que ver cómo voy a lograr de que ese equipo pueda crecer, pueda madurar, para que el día de mañana pueda estar empoderado y pueda tomar decisiones alineadas a la visión de la organización y a lo que yo realmente estoy necesitando, ¿sí? Y por eso es que se vuelve tan necesario en las organizaciones del día de hoy y la organización del futuro, roles como los de facilitación, roles como los de visual thinking, roles como el agile coach, ¿sí? Que tienen normalmente un pensamiento y una contemplación de todas estas facetas del individuo como colaborador en la organización, no solamente como una pieza más de la maquinaria que va a producir un resultado, sino como un ser que tiene también sus emociones y que es necesario contemplarlas al momento de acompañar un proceso de trabajo, ¿sí? Niels Fenning hacía referencia a esto que están viendo por acá, que me parece súper interesante y está muy bien graficado, que es cómo ha ido evolucionando en la historia los mercados y las organizaciones, y él compara lo que sería la sangre azul con la sangre roja. La sangre azul es la máquina, la sangre roja son los seres humanos. Anteriormente, la necesidad, o sea, previo a la primera revolución industrial, la necesidad de sangre roja en el aporte de valor era muy alta. Luego, con la especialización y división del trabajo disminuyó, y hoy nos encontramos en mercados altamente globalizados, con mucha densidad, con mucha especialización,
con mucha necesidad de realizar un aporte cognoscitivo en la tarea y necesidad de innovar, con lo cual allí la sangre roja es más que necesaria. Entonces no podemos emplear modelos de gestión que se utilizaban en un contexto en donde la sangre azul era prevaleciente, en un nuevo contexto en donde la sangre roja, es decir, los seres humanos, son los prevalecientes. ¿Sí? Y perdón, ahí Sí, Fede, sí. agrego algo más. Ahí es importante pensar también la idea de organización, ¿no? Yo comparo siempre esto con la película, por ejemplo, la de Chaplin, la de Tiempos Modernos, donde la persona estaba haciendo algo y tenía que cumplir eficientemente y poner con un martillo hacer una actividad, y la película Avatar, donde todo es un ecosistema, donde todo está conectado, donde formamos parte y agregamos valor a través de esa conexión. Entonces, esas dos imágenes también nos representan este rojo y este azul que vivimos hoy en nuestro día a día en las organizaciones. Claro, muy buena la analogía con el mundo cinematográfico. Es así, es así. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? La organización son sistemas, organismos sistémicos dinámicos. Hoy hablamos de que la organización tiene que poder ser vista como una comunidad, no como una máquina. Las personas no son recursos y la verdad es que el control pasa a ser una ilusión. En un contexto y en un mundo bunny, como decíamos al principio, altamente cambiante, la verdad que el control es una ilusión. Quien cree que tiene control, probablemente allá tengan mayor estabilidad, pero acá en Argentina no sabemos qué va a pasar mañana, sin ir más lejos. Entonces, en ese contexto, la verdad que los planes existen y están buenos que existan porque a mí me permiten marcar un camino. Yo no tengo que, esto implica que si no puedo controlar, me tengo que olvidar los planes, me tengo que olvidar de la estrategia, de la visión y bueno, y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Es todo lo contrario, digamos. Los planes está bien que existan, es esencial tener una estrategia, es esencial tener una visión que a mí me marque el norte, que me marque el destino, pero también tengo que poder asimilar, entender y aceptar que los planes existen para ser cambiados, ¿sí? Y la motivación pasa a ser un componente esencial que debe poder manejar el manager, ¿sí? Hoy tenemos en la industria de tecnología tasas de rotación altísimas, altísimas, ¿sí? Entonces, hoy los chicos incomoda algo, una conversación que no le gustó y dice, bueno, este lugar no es para mí, me voy, ¿sí? Entonces, es necesario contemplar muchos aspectos y es necesario que la motivación sea un ítem de la agenda del manager. Es muy importante que eso no significa llevarle regalitos todos los días a los integrantes de un equipo, ¿no? Eso significa, bueno, ver cómo voy a hacer para asegurar de tener un ambiente apropiado, para asegurar de que los valores que hayamos identificado como equipo realmente estén apalancados, para poder generar ciertos incentivos o celebraciones a nivel de equipo cuando obtenemos ciertos logros o cuando no los obtenemos pero obtuvimos un aprendizaje importante, ¿sí? Eso implica tener presente la motivación en los procesos de liderazgo y de gestión de equipos de trabajo, ¿sí? Entonces, acá le queríamos dejar por último, ya estamos bien con el tiempo, estamos justos, un modelo que nosotros normalmente utilizamos cuando emprendemos los procesos de transformación digital, ¿sí? Inicialmente dedicamos mucho tiempo al discovery, ¿sí? A entender la necesidad, entender la organización, tratar de entender cómo es la dinámica de trabajo, cómo se interrelacionan los colaboradores, cuáles son los canales de comunicación, los canales de rendición de responsabilidad, qué tipo de información se intercambian, cómo se sienten actualmente las personas. Solemos llevar adelante actividades de encuestas o entrevistas vinculadas a este punto, cómo están, cómo se sienten con la organización, cuáles son sus principales dolores, ¿sí? A partir de ahí bosquejamos una estrategia operativa, ¿sí? Una estrategia que está basada en una estructuración de alto nivel y una dinámica de funcionamiento de equipos de trabajo normalmente configurados y diseñados como células de trabajo, ¿sí? Y empezamos a llevar adelante un entrenamiento muy vinculado a
la inspección, la adaptación, algunos componentes de agilidad si es necesario, o muchas prácticas de agilidad si es necesario. Y a medida que efectuamos ese entrenamiento en donde digamos, que normalmente está dirigido hacia donde nosotros queremos cambiar, siempre aplicar estrategias de visual management, ¿sí? Porque cuando una compañía cambia, ¿sí? Hablábamos al principio de que la transformación digital tiene que ver con el cambio, se generan dos situaciones muy comunes en esos procesos de cambio. Por un lado, resistencia, lo cual es normal en cualquier proceso de cambio. Y por otro lado, los managers medios y de alto nivel empiezan a tener mucho nivel de incertidumbre, ¿sí? Porque los procesos de cambio son lentos. Entonces los managers de repente ven que están fuera de algo sobre lo que tenían control, que ya no tienen más control, pero que necesitan seguir generando resultados en la compañía y no saben cómo hacerlo. Eso genera altos niveles de incertidumbre, alto nivel de ansiedad, que suelen ser mitigados con estrategias de visual management. Es decir, trabajar siempre con radiadores de información, mostrar cómo va el proceso de cambio, cuáles son los indicadores de madurez de los equipos, de la organización en general, de las células con las que estemos trabajando, no solamente si han logrado implementar un determinado framework, sino cómo están en cuanto a las métricas, o sea, ¿qué mide el equipo? ¿Mide solamente velocity o de repente está pensando en cuánto valor agrega en el mercado? Y si está pensando en eso, ¿qué mediciones hace en relación a cuánto valor agrega en el mercado? ¿Realiza algún Customer Satisfaction? ¿Realiza algún Net Promoter Score? ¿Qué está haciendo, ¿no? ¿Con qué herramientas cuenta el equipo? ¿Qué infraestructura tiene? ¿Qué nivel de madurez tiene en todos esos aspectos? ¿Sí? Con estrategias de visual management la idea es poder ir bajando la ansiedad de aquellos managers que suelen estar muy preocupados. Los managers de alto nivel suelen estar muy preocupados por cómo va el proceso de cambio porque no ven resultados en el corto plazo, y los managers nivel medio empiezan a sentirse afuera del proceso. Entonces es muy importante ahí aplicar estrategias de coaching para acompañarlos y hacerles ver de que por ahí su posición de comando y control cambia hacia una posición más bien de facilitación, ¿sí? Una vez que uno pasa el proceso de entrenamiento, avanza con mentoring, es decir, todo aquello que entrenó, acompañar, ¿sí? Acompañar la transición. Y aquí el coaching es esencial, ¿sí? Acompañar la transición de los equipos, sus dolores, sus inquietudes, las dificultades que se encuentran, los ajustes, las inspecciones y adaptación que se realiza con el Business Agility Model. Y normalmente todo esto suele ser atravesado por una estrategia de Change Management también, con responsables de Change Management que ayudan en todo este proceso en todos los estratos de la organización. ¿Sí? Bueno, y hasta aquí hemos llegado.